Analizar el contexto del régimen laboral privado, los regímenes laborales en el sector público, los elementos del contrato de trabajo, los plenos jurisdiccionales, la pretensión de la reposición por despido, el principio de primacía y aspectos relevantes de la nueva ley procesal del trabajo, ¿no? En este caso me voy a concentrar en los tres últimos puntos, ¿no? Que es el objeto del contrato de trabajo como tal, los tipos de contratación laboral, el análisis del régimen laboral privado, ¿no? Y lo que respecta a la pretensión de reposición dentro del aspecto procesal, tal como me han pedido aquí en el índice. Si es así, voy a iniciar con con los elementos del contrato de trabajo y para poder entender luego los regímenes especiales laborales dentro del sector público o el sector privado. Miren, vamos a iniciar. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Cuando uno analiza un tipo de contratación, tanto en el sector público como en el sector privado, ¿no? A ambos niveles, siempre se podrá tomar en cuenta lo siguiente, que el, la situación constitucional o el análisis constitucional de una norma va a influir en la calificación jurídica necesaria de un contrato. ¿Qué significa esto? ¿Qué? En base a la primacía constitucional de nuestra Carta Magna y del artículo 27 de la Constitución Política del Perú, se entenderá siempre que la preferencia en ámbito laboral de la contratación siempre será conforme al régimen laboral de la actividad privada y conforme a la continuidad de la prestación de servicios a plazo indeterminado, en cuanto que su excepción serán la validación de los contratos temporales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esta garantía establecida en el artículo 27 de nuestra Constitución Política del Estado? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa esto? Que si uno analiza un contrato laboral, cualquiera sea su denominación, el contrato a verificar significará, se entenderá conforme a las reglas de un contrato a plazo indeterminado. Es decir, si yo veo una actividad que conforme al ejercicio de las actividades o conforme al ejercicio de sus funciones es de naturaleza indeterminada, pues el contrato será indeterminado porque el ejercicio es permanente. Si yo veo, por ejemplo, una actividad de cajera, yo veo una actividad de limpieza, yo veo una actividad de control, yo veo una actividad de recepción, yo veo una actividad de producción, yo veo una actividad de, de transportistas que giran en torno a una actividad permanente. La actividad será. Pero si yo veo, por ejemplo, un reemplazo, si yo veo unas reparaciones, si yo veo una emergencia, si yo veo, no, si yo veo, por ejemplo, una temporada, ahí no son contratos propiamente indeterminados, porque tiene un inicio, tiene un fin. Si tiene un inicio, tiene un fin, pues el enfoque que yo tendré que evaluar en un contrato, ese es el régimen laboral de contratación temporal, prevista en la Ley de Productividad Laboral. Pero ¿cómo podré yo identificar, cómo podré yo evaluar si el régimen es indeterminado o el régimen es temporal? ¿Cómo sabré yo? Yo como operador jurídico, ¿cómo podré saber, cómo podré entender, cómo podré identificar que
yo tengo que emplear un contrato a plazo indeterminado o yo tengo que emplear un contrato a plazo temporal. Ahí, pues, conforme a uno de los puntos que también se ha pedido aquí en el sílabo, ¿cuál es? La aplicación del principio de primacía de la legalidad. ¿Qué significa esto? Que yo, operador, yo especialista, yo abogado, deberé identificar, deberé constatar, deberé evaluar si, no, si el desempeño de la actividad, si el desempeño de la función tiene un inicio o tiene fin, o se sujetará a la actividad necesariamente realizada. Es decir, si yo veo que un contrato de limpieza o un contrato de recepcionista se va a sujetar siempre a que el servicio esté limpio, que haya alguna persona que recepcione documentos, que emita documentos, que haga el trámite de traslado documentario, y ese traslado documentario siempre está a veces relacionado a la actividad, siempre va a estar relacionada al comercio específico contratado, yo entenderé que es indeterminado, porque siempre estará objeto al giro del negocio, al giro de la actividad. Pero si yo veo, por ejemplo, ¿no? Si yo veo que el titular ha sido enviado a otra área, ha sufrido un accidente, tiene alguna licencia, etcétera. Si yo veo que tiene una licencia de 3 meses o un poco más, si yo veo, ¿no? Está sujeto a un descanso, ese descanso tiene un inicio y tiene un fin. Y como yo tengo la necesidad de cubrir el servicio dejado por el trabajador titular, yo tengo la necesidad de cubrirlo. Entonces yo veo que tiene un inicio y veo que tiene un fin. Por lo tanto, yo contrato ¿qué? A una suplencia. ¿Y en qué se sujeta la suplencia? En la necesidad de cubrir las necesidades, estas necesidades, perdón, transitorias que se originan justamente por la ausencia del titular. De ahí que puedo ver inicio y fin. En las permanentes puedo ver inicio, pero no puedo ver fin, porque el fin será el término integral de la actividad empresarial que se ejecuta, la actividad del Estado. Si es así, pues verán que la preferencia por la evaluación de un contrato laboral a plazo indeterminado no se sujeta a un mero capricho. ¿Se sujeta a qué? Se sujeta a la necesidad de evaluar qué tipo de actividad se desempeña, qué régimen laboral se aplica, estamos en el sector público, en el sector privado, ¿no? Y cuáles son los elementos esenciales de la aplicación de esta norma, ¿no? Si es así, si analizamos desde esta situación, podremos evaluar lo siguiente, ¿no? Si yo veo que la actividad temporal es excepcional, es de última razón, ¿por qué a nivel de la legislación nacional a muchos contratos temporales que a veces no se justifican? ¿Por qué? Se entiende que la continuidad del servicio es el elemento esencial para enfocar o para entender un contrato laboral a plazo indeterminado. ¿Por qué existe, por ejemplo, un contrato de incremento de actividad? ¿Por qué existe un contrato de perdón, un contrato de temporada? ¿Por qué existe, ¿no? Un contrato, por ejemplo, por reconversión empresarial? ¿Por qué existen esos contratos? Si esos contratos garantizan la continuidad de un servicio o la consolidación de un servicio. Existen esos contratos. Por eso que si es que analizamos la validez de los contratos a nivel jurisdiccional o a nivel judicial, es lo mismo, podemos apreciar objetivamente
puntualmente, siempre el análisis de la contratación pública o privada rige en base al artículo 27 de la Constitución Política del Estado. El sector privado es un poco más claro, el sector público es un poco más complejo. Ahí, por ejemplo, tenemos los contratos CAS, contratos administrativos de servicios que sirven para analizar actividades permanentes, temporales o circunstanciales, pero que tienen un inicio, tienen un fin. ¿Cuál es el inicio y el fin? El año fiscal, aunque la actividad sea de manera permanente. Ahí con la vigencia de la ley 31.131, algo se ha querido realizar para poder encauzar la modalidad de contratación CAS, porque también la modalidad de contratación CAS ya se estaba realizando de manera absurda, se estaba realizando de manera abusiva, se estaba realizando de manera perversa. ¿Por qué? Porque se estaba empleando contrataciones temporales para cualquier actividad, sea diestra o sea siniestra, para actividades permanentes, para actividades temporales, para actividades circunstanciales. No interesaba si la actividad haya sido desempeñada por 10 años, 15 años, no interesaba. ¿Por qué no interesaba? Porque el único efecto de contratación era terminar el contrato de cada mes o cada año fiscal. No había otra forma de entender ese tipo de contratación. Pero con la vigencia de la ley 31.131, algo se está tratando de enmendar. Creo yo personalmente que se está tratando de enmendar. ¿Y por qué se está tratando de enmendar? Porque se ha dicho, en base a esa ley, puedes revisarlo por internet, que en base a la ley 31.131, que garantiza esa norma, que los contratos CAS que sean celebrados o continúen vigentes a posterioridad del mes de febrero del año 2021, se entenderán a plazo indeterminado si se consideran funciones de naturaleza permanente. Si la actividad de asesor, si la actividad de asistente jurisdiccional, si la actividad de analista o técnico es de actividad permanente y ha sido desempeñada por más de 10 años, pues tú no podrás, como empleador público, tú no podrás evaluar una no renovación de contrato. ¿Y por qué no? Porque la ley te implica que en caso tú ves una actividad de manera indeterminada, tú no tienes por qué emplear la causal del 1057. Ya no. Perdón, me de la garganta. Ya no. ¿Por qué ya no? Porque es de prevalencia la aplicación del artículo 27 de la Constitución Política. Y la actividad es indeterminada o es de continua actividad, el contrato es indeterminado, no lo puedes sacar por causal de no renovación. Y si ves una excepción a la regla, si tienes un inicio y tienes un fin concreto, específico, deberás emplear para ello la actividad del régimen laboral de la actividad privada conforme al contrato de naturaleza indeterminada. De ahí también podemos tomar en cuenta otra situación. Si analizamos que el principio de primacía de la realidad nos garantiza una división entre los contratos indeterminados y los contratos temporales, también nos permitirá apreciar, también entenderemos la diferencia entre el régimen público y el régimen privado. El régimen privado es aquel régimen laboral en el cual la actividad ejercida entre las partes se ejercen en base al beneficio, se entendería teóricamente común de las partes porque se sujetan a la libertad de contratación, obviamente con los límites que la propia legislación impone en lo que respecta a la contratación indeterminada temporal. Mientras que en el régimen público, ahí hay dos situaciones, porque en el régimen público, si es que la modalidad de contratación es propia de los regímenes de la carrera administrativa, ahí el Estado contrata en base a su jus imperium y a la potestad de entender que existen plazas contratadas para obtener un beneficio común, es decir, que las plazas contratadas sirven para que la administración pública pueda garantizar un servicio común a todos los ciudadanos. Pero también
puede celebrar contratos vigentes conforme al régimen laboral de la actividad privada, en donde el Estado se comporta como un privado y se somete a las reglas de la contratación privada. Por ello que, si ustedes podrán ver, en el régimen de contratación pública existen diversos regímenes laborales. Tenemos la ley de carrera administrativa, que es la ley 276, decreto legislativo 276. Tenemos la ley marco del empleo público. Tenemos la no tan novísima ley de servicio civil. Tenemos el régimen del contrato administrativo de servicios, que es un híbrido que no se sabe qué es. Es un contrato laboral que a la vez se niega a sí mismo para hacer un contrato especial según el Tribunal Constitucional. Y tenemos el contrato laboral de la actividad privada que también rigen en el Estado. Por lo tanto, hasta ahora, en el régimen marco general, existen 5 regímenes laborales. Por ello que el régimen laboral de la actividad privada es el que se emplea cuando las partes realicen un trabajo comercial privado, mientras que en el sector público existen o pueden coexistir hasta diversos regímenes laborales que muchas veces su implementación o su determinación está sujeta a una forma de actividad muchas veces discriminatoria. Un momentito, por favor. Bien. Si es así, entonces podemos entender lo siguiente. Si es así, podemos pasar a la siguiente filmina. Entonces, sea en el régimen de contratación de la actividad privada, sea en el régimen de contratación de la actividad pública, siempre la regla ha sido, siempre la regla se ha enfocado en determinar que el contrato laboral es a plazo indeterminado. Porque también el régimen de la 276 ha garantizado, ¿no?, la contratación a plazo indeterminado. Esa era la regla a aplicar. Porque si bien es verdad que existe, ¿no?, la libertad de contratación, existe la posibilidad de que el contrato sea escrito o verbal, ¿no? O que la forma de contratación es sujeta a la libertad de las partes, pero dentro del derecho laboral peruano, si bien es verdad que existe la libertad de contratación, pero se deben seguir las reglas de que si es la actividad a evaluar sujeta a un contrato de actividad permanente, el contrato es indeterminado. Si es temporal, se aplican los contratos de contratación temporal, con formas de contratación verbal. Si es un contrato verbal, per se, es indeterminado. Si es un contrato temporal, debe seguirse con las reglas escritas, porque si no hay contrato, se entiende que es indeterminado, ¿no? Y si en caso no se cumple con la causal objetiva de contratación, en caso no se observa que el régimen de contratación es de naturaleza indeterminada, pero se suscribió conforme a las reglas de contrato temporal, pues el objeto también será, si no se cumplen las reglas establecidas por la ley, pues inmediatamente podremos apreciar que el régimen de contratación está desnaturalizado y por lo tanto se debe aplicar las reglas establecidas dentro del régimen laboral de la actividad privada. Y si es así, y si vemos que a veces la modalidad de contratación realizada no está sujeta al contrato, ¿no?, eh, fáctico o a las funciones desempeñadas o a las reglas establecidas por la legislación, ¿cuál será la consecuencia inmediata? ¿Cuál será la regla? Pues nuevamente, la idea es, ¿no? Es la es, constatación del régimen laboral de la actividad privada y permanente. Aquí tenemos una consulta, una pregunta.
A ver, dice aquí. Si un profesor es nombrado para el sector público, ¿cuál es el procedimiento administrativo? Por incumplimiento de funciones. Para empezar, si es un trabajador actualmente que está nombrado dentro de la carrera administrativa, el régimen aplicable es la ley de servicio civil, que es la ley 30.057, que están las funciones establecidas dentro del procedimiento administrativo sancionador, que es el que está vigente hasta la actualidad. Y si está dentro de las causales de exclusión, ¿no? Tendría que aplicarse el procedimiento sancionador de tal régimen. Por eso que hay que entender, ¿no? Que cada régimen dentro del sector público, dependiendo, por ejemplo, si eres obrero municipal, tú puedes estar dentro del aparato estatal, tú puedes formar parte de la administración pública, tú puedes formar parte de la actividad estatal, pero como tu régimen de contratación forma parte de la actividad privada, ya la sanción disciplinaria ya no podrías formar parte del régimen de servicio civil. ¿Por qué? Porque ya tu régimen laboral impediría la aplicación de tal norma. Y más aún si tu régimen laboral o el régimen laboral de un obrero municipal no forma parte de la carrera municipal. Esto es objeto de debate. Por ejemplo, a nivel de procedimientos sancionadores de la Escuela de Bellas Artes, el ENSABAP, no, la ENSABAP, o la Escuela de Bellas Artes de Lima, ahí también hubo una polémica. ¿Por qué? Porque la Escuela de Bellas Artes su actividad formaba parte de la anterior ley de carrera universitaria. Y según la ley de servicio civil, la ley de carrera universitaria, ¿no? La ley de carrera universitaria no formaba parte del servicio civil. Estaba excluida de la ley de servicio civil. Y si es así, si formaba parte de un conjunto de actividades que estaban fuera de la ley de servicio civil, ¿cómo se le aplicaría la ley de servicio civil? En diversos casos, la INSABA aplicó la ley de servicio civil y los trabajadores que dijeron, no puedes aplicarme la ley de servicio civil, la ley sancionatoria y la parte de las normas sancionatorias, porque estaban fuera de la carrera. Y justamente, viendo el estatuto, viendo el reglamento, su actividad era conforme a un régimen universitario en vigencia de la anterior ley de carrera universitaria. Por lo tanto, ¿le era aplicable la ley de servicio civil en materia sancionatoria? No. Lo que era correspondiente era aplicar la ley de productividad y competitividad laboral, el decreto de Supremo 00397-TR, ¿no? Habría que entender eso. Tenemos otra pregunta, otra consulta. Me gustaría que intervengan, me gustaría que hablen, que participen, me gustaría tener una conversación abierta, dinámica, o que formulen sus preguntas, porque les soy sincero, hacer monólogos en estos casos para mí es un poco más aburrido. A ver, vamos a leer lo que nos dice nuestro compañero Marcos. ¿Qué nos dice? A ver, dice, el trabajador debe ser, ¿no? ¿En qué momento pierde su continuidad? Ah, estamos acá ya entrando al principio de continuidad y las reglas de exclusión. Si se da, a ver, si se da el caso que el trabajador cambiaron modalidad de contrato, ejemplo, de plazo determinado a suplencia, pierde la continuidad. Ya hay que tomar aquí dos cosas. A ver, hola Jenny, ¿cómo estás? Deme unos minutos, unos momentos, absuelvo esa pregunta para que tú puedas intervenir. A ver, analizamos esta pregunta. Dice, ¿el trabajador en qué momento pierde su continuidad? Dice, si lo cambiaron de modalidad de contrato, si pasó de determinada suplencia, ¿pierde la continuidad o no pierde la continuidad? Aquí hay dos formas que actualmente a nivel judicial se están analizando. Primero, ¿qué pasa cuando hay una relación laboral de 4 o 5 años, en el cual por un periodo de 20 o 30 días se advierte una discontinuidad, mientras que otro tienes un contrato desnaturalizado, pero que por un tipo de promoción
pasas a otro tipo de contrato, ¿no? Voy a aterrizar en un ejemplo claro para ambos supuestos. Pongámonos en el caso. Primero, tienes un trabajador que ya viene 3 años laborando. Luego, por una actividad probatoria o por una falta de labores, no trabaja 20 días. Y luego vuelve a laborar por 5 años más. Hay una demanda judicial y te dice, señores, quiero que me reconozcan 7 años de relación laboral porque han sido ininterrumpidos. El empleador dice, un momentito, un momentito, un momentito. Es verdad que ha laborado 7 años, pero acá hay un periodo de 20 días en el cual no ha prestado labores y tampoco hay medio probatorio que acredite la continuidad. ¿Qué hacemos? ¿Dos relaciones autónomas o es una sola relación independiente? ¿O una relación íntegra? ¿Qué hacemos? Hay 20 días que no se elaboró. Esos 20 días determinan un corte o no determinan un corte. Aquí hay dos posiciones a nivel de la Corte Suprema. Dos. Miento. Tres. Tres. Hasta diría cuatro, ¿eh? Pero la cuarta es un poco absurda. Miren, la primera que dice, Hernando, de acuerdo, no ha habido para mí cese, pero vayamos. La primera que te dice, si tú observas un periodo de inactividad de 20 días, hay un periodo, hay un periodo mínimo en el cual se debería tener como dos criterios autónomos. ¿Qué significa eso? Que para mí, como Corte Suprema, para mí, el hecho que se haya dejado de elaborar por 20 días ya equivale a una ruptura del régimen laboral. ¿Ya equivale a una ruptura? Sí. Por lo tanto, si cualquier caso yo veo 20 días, pues habrá dos periodos autónomos, donde si el primer periodo ya superó los 4 años para demandar, prescribió, y el segundo periodo se tendrá que evaluar. ¿Qué les parece el primer escenario? Bastaría con 20 días para determinar una autonomía de dos regímenes laborales. ¿Qué te dice el segundo periodo? ¿O qué te dice la segunda postura? Creo que el periodo de 20 días es muy poco. Es un periodo muy limitado. Es un periodo muy mínimo. ¿Por qué por 20 días vamos a cortar dos regímenes laborales autónomos? ¿Por qué? Aumentaré a 45. Desde ahora hubo, desde ahora existe una segunda posición en el cual se entiende que el corte de una continuidad de una relación o el corte dentro de la permanencia del periodo se deberá a 45 días. Si en el caso, ¿no? Señor, solamente ha elaborado 20, está dentro del periodo permitido. El tope máximo será para poder admitir una discontinuidad, será 45 días, ya no 20, 45. Luego, una tercera base dice, ¿pero por qué 45? Es mucho. 30. Hay una tercera posición que dijo, mejor dicho, esa es la cuarta. Esta posición dijo, ¿saben qué? Ahora es 30 días, ya no 45. ¿Por qué tanto? Antes decían, ¿por qué tampoco 20? Démosle 45. ¿Pero por qué tanto? Ahora démosle 30. Y salió otra posición diciendo, esperen un momentito, esperen un momentito. ¿Por qué están en ese vaivén de 30, 45, 20? ¿Por qué? Porque ustedes pueden establecer discrecionalmente el tope de días. Sí, hay que ver cuál es el periodo laborado. Hay periodos que son de 20 años, 15 años, 40 años. ¿Qué? En un periodo de 40 años le vas a establecer dos periodos autónomos por una inactividad de 20 días. ¿Qué dijo en una casación no tan nueva, es del año 2014? ¿Qué dijeron? Si yo veo un periodo razonable, considerable, amplio de actividad,
Creo que lo razonable sería darle un periodo de inactividad de 3 a 4 meses para poder entender si hubo discontinuidad o no. Si yo veo un periodo mayor a 4 meses, se entenderá por razonable que hay 2 periodos laborales autónomos. Pero si veo que la inactividad es solamente de 20 días, ¿cómo yo puedo sustentar o cómo yo puedo valorar o admitir que el contrato de trabajo sea interrumpido en 2 periodos o sea partido en 2? ¿Por qué? Por el hecho de analizar 20, 30 días. Creo que razonablemente podrías entender el tope de 45 siempre y cuando la actividad pues sea de 1 año, 2 años, 3 años, se entendería, ¿no? Creo yo. Pero podremos aplicarle lo mismo a un plazo de 10, 20, 30 años, me parece razonable. Personalmente me parece razonable. Aún más, ¿ah? Aún más. ¿Cómo podemos admitir un tope o una interpretación en la cual se admite una interrupción si la misma norma de la ley de productividad no admite tal supuesto? Si ustedes revisan la ley de productividad y competitividad laboral, la ley marco del empleo público, podrán apreciar que en ningún apartado dicen que se podrá admitir un tope o una interrupción de la relación laboral, sea un periodo de 30, 45 o 20 días. No existe. No hay ninguna norma. No existe. Y si existiese, nunca se dio a conocer. Porque no ¿sabe cuál es el único periodo de interrupción o de autonomía del régimen laboral? Es en este caso. La ley dice, si es que un trabajador indeterminado desea renunciar y el empleador lo desea contratar en base, ¿no? En base a un régimen temporal, debe haber un periodo de inactividad mínimo de 1 año. Ese es el único, esa es la única causal de interrupción. Esa es la única causal de interrupción. Las otras no existen. ¿Qué han sido entonces? Creación jurisprudencial. Y creación jurisprudencial, personalmente, a la mala. Personalmente, en forma arbitraria. Porque no se puede, insisto, creo que quiero ser claro en esto, quiero ser eh, enfático en esto. No se puede cortar una relación laboral de 20 o 30 años en base a 30 días de inactividad o a 20 días, por favor. Creo yo que si nosotros analizamos el principio de razonabilidad, entendemos el principio de interdicción de la arbitrariedad, si sabemos de derecho constitucional mínimamente, podemos admitir que esa división pues es recontra arbitraria. Es super archi discrecional. ¿En qué se basan para hacer una división así? No existe, ¿no? Y yo coincido con Hernando que en ese caso no hubo cese, pero si analizamos una posición de la Corte Suprema, bastaría con 20 días para romper la relación laboral de 30 años en dos. Y el primer periodo ya prescribió, por lo tanto tendrías el segundo periodo, que en muchos casos son 10 años, o sea, de 30, reconoces 10. Por favor. A ver, vamos en el segundo ejemplo, ¿no? Dice, ¿no? ¿Qué pasa cuando se cambia la modalidad de contrato? Uy, acá hay otro problema. Aquí ya hubo problemas judiciales. ¿Qué pasó? Le voy a contar un caso que ya hubo en la octava sala laboral de Lima, ¿no? ¿Qué dicen, no? Hay un trabajador que era asesor administrativo, ¿ya? Del Ministerio de Economía o era del INAVIF. No me acuerdo ahorita la entidad, no me acuerdo. Pero que tenía un cargo desnaturalizado. En proceso judicial se desnaturaliza el cargo primigenio. Pero ¿qué pasó? Dice, un momentito, señor magistrado, un momentito. Está bien que el primer contrato de locación de servicios, ¿no? Estaba desnaturalizado. Ya lo admito, pero hay que tomar en cuenta otra cosa. El señor demandante ya ha ascendido a otro cargo, a un cargo CAS y con mayor remuneración. Por lo tanto, si bien es verdad que el primer contrato estaba desnaturalizado, esta desnaturalización ya no afecta al segundo contrato. ¿Y por qué no afecta al segundo contrato? Porque uno fue producto de un ascenso y otro porque es un régimen autónomo.
¿Qué opinan? Esta variación, ¿sabes qué? Si bien es verdad, el primer contrato estaba desnaturalizado, pero el segundo ya no, porque el segundo sí es válido, ojo, ¿ah? ¿Por qué? Porque es un ascenso, ganas más. O sea que un contrato que en realidad es indeterminado por el primer periodo, se volvería temporal. ¿Por qué se volvería temporal? Porque el segundo contrato sería un CAS. Hablo más que todo en el régimen del sector público. Podemos hablar también del sector privado. Por ejemplo, podremos decir, ¿no? Si bien es verdad que hubo un contrato a plazo indeterminado, ¿no? Pues por un ascenso pasó a un trabajo de servicio específico, ¿no? Podemos decir, ¿no? ¿Saben qué? Y gana más. En el caso, en el caso, también hubo una selección previa, hubo concurso. Así que la entidad dijo, ¿saben qué? El efecto de la desnaturalización ya no es aplicable al segundo contrato. ¿Y por qué no es aplicable el segundo contrato? Porque uno fue por concurso, perdón. Sí, para los ascensos también se consideran los casos, claro. Y hubo casos así. ¿Y qué dijeron? El segundo contrato es autónomo. Ese caso hubo discordia. ¿Qué significa discordia? Que magistrados no se pusieron de acuerdo, porque hay un sector que consideraba que el régimen CAS en ese caso era autónomo a consecuencia del ascenso, y el otro te decía, no puedes hacer eso, porque el efecto de la desnaturalización del contrato aplicaba a toda la relación laboral. ¿Y qué pasó? Pues por voto mayoritario dijeron, efectivamente, el segundo contrato tampoco era autónomo. ¿Por qué? Porque el ascenso se ha dado de manera inmediata y no hubo un periodo mínimo de un año, que es la descontinuidad, para poder aplicar una autonomía del régimen. Miren, ¿eh? O sea, ¿qué entendió aquí la octava sala? Que si bien es verdad se suscribió un contrato de naturaleza temporal, ¿no? Caso posterior, pero este caso posterior no puede ser una nueva causal de simulación. Porque si tú admites la contratación temporal, CAS significa que la declaración de desnaturalización anterior sería pues ineficaz, sería solamente un saludo a la bandera, sería solamente ¿qué? Un acto aparente. ¿Por qué? Porque no tendría ningún sentido que yo declare la desnaturalización para entender un contrato a plazo indeterminado si ese indeterminado al final se vuelve temporal. ¿Tendría algún sentido? Es decir, tú eres indeterminado, pero por ascenso vuelves a temporal. Y si es que no te renuevas, si no te renuevan el contrato, adiós a su casa. ¿Tendría algún sentido? Pues para la octava sala no tiene ningún sentido. Y yo también comparto esa posición. Porque si uno analiza la desvinculación debe ser en base a un periodo de interrupción. Y según la ley, es de un año. Porque si uno quiere pasar de indeterminado a temporal, la inactividad debe ser de un año. Y así dijo la octava sala. En este caso, en base a una aplicación analógica, si se vio que no hubo un periodo de discontinuidad, que se de un año, por lo tanto, pues el contrato CAS es inválido, porque solamente estaba sirviendo estaba sirviendo de un contrato cascarón, estaba sirviendo de un contrato simulado para evitar el reconocimiento de una relación laboral. Y más aún si más aún hubo renuncias condicionadas a la nueva contratación. Es decir, tú ascendías al puesto, te decía, renuncia a tu cargo anterior, ¿y para qué? Para que tú vayas al nuevo cargo y luego te despidan por no renovación de contrato temporal. Imagínense esa figura, y esa figura se ha venido dando en el Estado en innumerables casos. Ahora sí, creo que alguno de los participantes desea intervenir, por favor. Si pueden prender sus micros, el que ha querido intervenir, por favor. Si alguna desea presentar algún comentario, alguna opinión al respecto.
Buenas tardes. Sí, por favor. Sí, no me queda claro, doctor. Usted comenta de que una persona tiene un trabajo, digamos, un locador, Ujú, y de pronto usted menciona que lo invitan para un proceso de ascenso para CAS. ujú, Todos sabemos que los CAS son temporales. exacto. Entonces, creo yo que no hay lógica. El trabajador, por ningún motivo, se va a pasar a CAS. A veces por motivos de incrementos remunerativos, por una cierta estabilidad, como en la ocasión no tiene nada, pues pasan por concurso a ascensos y ganan una mayor remuneración y son casos. En la realidad hay varios casos y en la octava sala se han presentado esos casos. Correcto. Doctor, aprovecho la ocasión. Ahí justo presenté una consulta en el chat. Ujú, No sé si lo puede dar lectura. El caso es el siguiente. ujú, Una persona presta sus servicios como locador en una entidad pública ajá, ya durante 5 años, pero como es locador le paran cortando, ¿no? Porque tiene 4 meses, le recortan de aquí pasa 2 meses y le renuevan. Y así, ya tiene 5 años. La pregunta es, ¿puede este locador solicitar, ya se le reconozca como, digamos, como un contrato ya indeterminado? Para empezar, ¿qué labor hace ese locador? Es ¿Qué un, labor hace? por ejemplo, es un químico en un hospital. Químico, un hospital. Ok. Sí. ¿Es Minsa o es salud? Minsa, Minsa. Minsa. Mira, en Minsa todos sabemos que salvo unidades ejecutoras específicas, los trabajadores del Minsa tienen régimen de la actividad 276, tienen un régimen de la actividad de la carrera administrativa. Creo yo que ahí personalmente, si es que hace la labor, supongo, tiene horario, tiene correos, tiene memos, No, ¿verdad? claro, claro, pero por ejemplo, como repito, tiene 4 meses, se acaba la hora de servicio, Ujú. luego en 2 meses lo vuelven a llamar, ven, ven Carlos, continúa. Pero ya tiene 5 años en ese plan. Exacto. ¿Y cuánto es el periodo de discontinuidad? ¿O tuvo periodos de falta de labores? No, prácticamente trabaja todo el año, pero Permanente. pero le cortan, reitero, porque la hora de servicio No, es bien claro. Ahí, clara. por ejemplo, esos cortes de los órdenes de servicios al derecho del trabajo son irrelevantes. Y a nivel judicial también son irrelevantes. Porque si no importa que haya cortes, que haya un tipo de liquidación, si se quiere decir, si hablamos de trabajadores propiamente dichos. Los cortes son irrelevantes porque siempre se analiza el régimen laboral de la actividad público-privada en su integridad. Por lo tanto, si ya tiene 5 años así, podría demandar, en este caso, el reconocimiento de una relación laboral a plazo indeterminado, pero en este caso, como es Minsa, como trabajador eh, contratado, pero en base a las reglas del decreto legislativo 276, que es la ley de bases de la carrera administrativa, ¿no? Ahí habría que ver, salvo que, por ejemplo, si es que se desea demandar por un contrato a plazo indeterminado, si es 728, tendría que justificar que en la entidad o que en el área que se contrató existan trabajadores 728, porque si no, tendría que demandarse en base a la ley de carrera administrativa. ¿En base a qué? Porque la ley orgánica del MINSA ha precisado que sus trabajadores forman parte de la carrera administrativa prevista por la 276. Esa Perfecto, sería la gracias. respuesta. Muchas gracias, Muy gentil. bien. Perfecto, muchas gracias. Acá hay una pregunta también de la señorita Ana. ¿Qué dice la señorita Ana? A ver, ¿qué dice? Buenas tardes. ¿Qué diferencia hay entre el CAS y el CAS COVID? Uy, este es el CAS COVID es una modalidad de contratación propios de salud. Tengo entendido eso. A ver, si se genera un vínculo laboral, si a un trabajador contratado por 276 lo pasan al CAS COVID, tiempo laborado de 3 años, no, pues hay que tomar en cuenta que los contratos del trabajo 276 son de naturaleza permanente, porque la carrera administrativa es permanente. Solamente se puede permitir un cese conforme a las causales previstas en la norma. Pero si pasan a CAS COVID, saben que los contratos CAS COVID solamente están relacionados con el inicio y el término de la pandemia. Porque ya cuando termina la pandemia, estos contratos serán extinguidos y la relación laboral va a culminar, ¿no? Y si es así, pues
si uno se realiza el trabajo o realiza un trabajo, ¿no? Continuo y permanente y se lo pasan a CAS, un contrato CAS COVID, pues sería un acto de hostilidad, ¿no? Porque estarían cortando un tipo de actividad permanente y pasarlo de manera obligatoria a un régimen temporal, ¿no? Y si así sería un acto de hostilidad. Y más aún, ¿y saben, por ejemplo, que los contratos CAS COVID solamente serán previstos hasta la finalización de la pandemia? ¿Y luego qué se va a hacer? Luego pues, va a retornar al régimen 276 contratado nombrado. Hay que tomar en cuenta que ese traslado, ¿no? De la 276 a CAS COVID, pues es un contrato, pues o sea, es una actividad claramente hostil, arbitraria, porque estarían pasando de manera obligatoria un régimen indeterminado a uno temporal, cuando, como ya hemos dicho, según el régimen laboral, pues, se podría aplicar aquí en este caso analogía. Para pasar al régimen temporal, cuando él es indeterminado, se necesita mínimo un periodo de inactividad de un año. O sea que ahí habría que analizar otros factores que en este caso creo yo personalmente que será un acto de hostilidad. A ver, alguna pregunta. Por favor, aquí hay otra pregunta. ¿Alguna otra intervención, alguna otra participación algún comentario de los participantes? ¿Quisieran aportar algún comentario, quizás alguna opinión discordante? Doctor, ¿Sí? nuevamente, le saluda Dani Sí, sí, ¿cómo Castro. está? Un trabajador 276, Ujú. pero ojo, él podría pedir licencia y pasarse al CAS COVID, ¿o no? Licencia, podría pedir licencia. Claro que sí, podría pedir licencia, pero tomar en cuenta, esta licencia sería sin goce de haber. Claro, claro. Y finalizado el CAS COVID, él retorna a su plaza, que ya es fija, ¿o no? Podría ser, porque hay que tener en cuenta que en esos casos existe la prohibición hasta ahora de que un trabajador reciba una doble remuneración de una entidad estatal. Existe esa prohibición. Pero si uno de los contratos se corta, no hay problema, creo yo. Aún más que existe la ley en la cual uno puede emigrar a otra entidad laboral si es por emergencia. Claro, o sea, Puede. no percibe sueldo, pero, ojo, no pierde su plaza laboral. Eso sí está A permitido, eso yo voy. Entonces, él podría pero claro, retornar. eso sí está permitido. Pero ¿qué pasaría si estando como 276 pasa CAS-COVID? ¿Estaría variando el régimen laboral o no? No, pero por eso yo decía, y si el trabajador solicitó la licencia sin goce de haber, a eso voy. Claro, Esa es ahí no mi... habría problema, pero Ah, si no hay perfecto, licencia, si no hay perfecto, ah, licencia, claro. Totalmente de acuerdo. Arbitrario, ¿no? arbitrario, exactamente. Correcto. Gracias. Creo que quería intervenir la señorita, una señorita Jenny, creo, Subilete, o me equivoco. A ver, creo que el señor Jorge Luis Alarico, puede intervenir, por favor. Doctor, una consulta, mire, a ver, eh, yo soy jefe de recursos humanos ya unos 30 años en la Ok. 276. La única forma de pedir una licencia para irse a trabajar a otro sitio ¿Mm? es cuando uno es designado. Las licencias sin goce de remuneraciones por designación, uno solicita que se reserve la plaza. Ujú. Cuando a uno le dicen hasta acá nomás, uno regresa a su plaza y la puede cubrir sin ningún problema. Pero Ujú. si tú quieres pasarte de 276 a CAS COVID, puedes pedir una licencia sin goce de remuneraciones por 3 meses, pero te corres el riesgo de que alguien que conozca bien la norma te quite la plaza de la 276. ¿Por qué? Porque hay sentencias del Tribunal Constitucional Ujú. y hay una sentencia del Tribunal del Servicio Civil Ujú. que dice que cuando un trabajador del régimen de la 276 pide licencia sin goce de haber, son por dos motivos, por motivos Ujú. personales o por enfermedad, más no para ir a trabajar a otro sitio. Ese es el tema de cuando cambias, o sea, ahí cuando haces, tienes que renunciar a tu plaza de la 276, ¿no? Al Un menos criterio eso es lo que dice, cuestionable, porque es lo como que todo el dice, ¿no? Tribunal Constitucional. Doctor, Son una posiciones al opinión, final. doctor. Sí, por favor, ¿quién desea intervenir? Ya sí. Con Sí, por relación favor. al tema, sí, con relación al tema, a raíz de la declaratoria de emergencia,
el Ujú, gobierno ha ido mejorando un poco el tema de la contratación COVID y ha ujú. estado emitiendo una serie de decretos de urgencia en donde emitía disposiciones complementarias, disposiciones especialísimas, ¿no? Y efectivamente, el tema en el Ministerio de Salud y también en el de Salud es de que el personal contratado COVID, CAS Ujú. COVID, ¿no? Resultaba ganando a veces hasta 2 veces o hasta 3 veces más que un trabajador nombrado, ¿no? Ponle, por ejemplo, un médico ganaba o gana, ¿no? 11,000 soles, un Ujú, médico especialista, ¿no? ujú. Un médico general gana entre 6,000, 7,000, 8,000 soles. Entonces, los decretos de urgencia han estado disponiendo de que el trabajador podía pedir licencia con goce de Claro, puede ser. remuneraciones e incorporarse en el CAS COVID, ¿no? Sin Sin perder la goce será, plaza. sin goce, sin goce. Sin goce de remuneraciones, Ah, obviamente, sí. Y postulaba, ¿no? A estos concursos de CAS COVID y ujú. simplemente se le reservaba la plaza. Entonces, no era, digamos, tan cierto de que podía perder la plaza, porque la misma ley dispone, Hay ¿no? que De que se tomar, creo reserva la yo plaza. personalmente que hay que tomar en cuenta el contexto en el que estamos viviendo. No estamos viviendo una etapa ordinaria en Claro, el claro. cual pues no hay pandemia, no hay capacidad o necesidad de entender recursos de extrema necesidad como es la vida, ¿no? Personalmente, por ejemplo, esa del Tribunal Constitucional me parece cuestionable, porque hay que tomar en cuenta que en esos momentos se requería mayores plazas para atender estos caracteres urgentes, pero ojo, siempre tomando en cuenta las licencias, ¿no? Creo que el señor Alarico desea hacer réplica, perdón. Sí, ¿Qué doctor. parece? A ver, vamos por partes. Cuando yo me refiero al tema de la 276, ¿ya? Ujú. Estoy refiriéndome de sentencias del tribunal no de este año, sino de hace años atrás. Ahora, Claro. un médico no está bajo el régimen de la 276, está bajo No. el régimen ¿cómo se llama?, de salud. En el caso de los Dependiendo, casos, dependiendo, claro, si es MINSA o es Salud, son dos instituciones claro, ahora diferentes, mire, ojo. ya, mire, si ese salud está bajo el régimen de la 728, si es Exacto. MINSA, los médicos del MINSA, en su gran mayoría, no están bajo el régimen de la 276. Ahora, los CAC COVID no postulan. Es Recuerde que la inmediato. exoneración para Ujú. ellos es que ellos ingresan Contratación. directamente, presentan su currículo y los contratan. Eso es todo, ¿no? Ok. Ahora, la ley de los médicos, la ley de salud, es completamente diferente a la 276. Es diferente a la 728. Son regímenes especiales que efectivamente sí te permiten, como es el caso de ahora, yo tengo una hija que es médico y ella casualmente ha pedido su licencia, ha reservado su plaza y ha pasado a CAS COVID, ¿no? Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque es un régimen completamente diferente, es un régimen especial, no es régimen de la 276. Yo me refiero cuando ustedes hablan del régimen de la 276 específicamente para eso. Yo soy, por ejemplo, trabajador administrativo de la 276, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo siendo trabajador de la 276 puedo pasar a CAS COVID si los CAS COVID son exclusivamente para afrontar la pandemia? O sea, son para específicamente cuerpos de médicos o carreras de la salud. Entonces son completamente diferentes. El enfoque tiene que darse bajo ese sentido. No digo que no, pero si es un Es régimen cierto. especial, ahí sí, ¿no? Por ejemplo, Creo yo, la por pregunta es, ejemplo, que el esto régimen mismo, de los... perdón, Sí, sí, sí. la pregunta sería, ¿esto mismo podría suceder con los profesores? Y la respuesta es no, ¿por qué? Porque son regímenes especiales, ¿no? O sea, Ahí se aplica la ley de carrera magisterial, claro, pero los policías, las fuerzas, ellos son regímenes especiales. Entonces, eso es creo que la aclaración que podría hacer, ¿no? No, a claro, Salvo ver, de ¿me es permite, doctor cierto. León? ¿Me A ver, en permite? un momentito, hay que Ya, ordenarnos. A ver, la siguiente réplica, por favor. ya, sí, doctor. Ocurre de que esos decretos de urgencia no están discriminando si es que la licencia sin goce de remuneraciones lo va a pedir un trabajador de la 276 o de la 728. Ojo que tanto en el MINSA, por ejemplo, en el MINSA tenemos trabajadores de la 276, todos los profesionales de la salud, pero también existen en los CLAS, centros de salud, ¿no? Los Eh, CLAS son 728, ¿sí o no? Son Los CLAS, 728, sí, son los setecientos CLAS. veintiocho y tienen un régimen de plazo indeterminado. Entonces, cuando los decretos de urgencia establecen esa licencia, ¿no? Efectivamente no discriminan. Por lo tanto, estaría autorizado para ambos regímenes.
Ahora, ¿no? ahí sí yo quisiera hacer una pregunta. La ley de los profesionales de la salud la ley de profesionales de la salud, es excluyente la de la 276 o del 728. No, no, doctor, No son mire, excluyentes, no son no son. excluyentes, Sí, porque uno solamente, complementa a la otra. así es. Los profesionales de la salud solamente tienen un régimen remunerativo especial, pero sí están, o bien están en la 276 o bien están en la 728. Por No hay un ejemplo, régimen. la ley de carrera, la ley de reforma magisterial, igual. Si bien va Sí, siendo un régimen autónomo, pero también forman parte de la 276 o 728. así Señor es. Alarico, pues, ahora su réplica, por favor. Este, a ver, yo creo que podría darse el caso de que sí, pero aún todavía tengo mis dudas. Por ejemplo, el régimen magisterial, recuerde que tiene una ley propia y se le sanciona bajo su ley. Igual que la ley de salud, también, ¿no? Yo sé que hay médicos que están bajo el régimen de la 276, eso lo sé, ¿no? Por Pero ejemplo, hay recordemos, en el estoy régimen, por ejemplo, hablando de administrativos, ¿no? ¿Mm? ajá. Entonces, Por ejemplo, esa es en la los diferencia. regímenes, si me permite, Juanito, el régimen de salud, por ejemplo, a un inicio, por ejemplo, querían aplicar la ley de servicio civil en materia sancionatoria. Ya no hacen eso, tengo entendido. Porque se han dado cuenta que su régimen es exclusiva o es excluyente de la ley, bueno, para los 728, es excluyente, perdón, es excluyente, por lo tanto, están No, aplicando no, no. ahora el 728, o siguen con servir. Siguen con servir, doctor, todos. Pero miren, Ahora, la ahora más ley, bien, tanto 276 como 728, ahora están aplicando en el régimen disciplinario, solamente en el régimen disciplinario, ajá, ¿no? Están aplicando la ley del servir. Es decir, pero la ley del servir están prácticamente vigentes para todos los regímenes. güey, o yo entendí una consulta, ¿por qué? Porque hay un sindicato que creo que es el CINES, si mal no me equivoco, que están pidiendo que se aplique ese régimen 728. ¿Por qué? Porque la ley de servicio civil Es más benigno. no se aplica a los profesionales de la salud. Sí, pero la ley del servir, doctor, ya está contemplando. Ahora, por ejemplo, en el MINSA, tanto a los profesionales de la salud, a los administrativos, inclusive, ¿no? A los locadores, les aplican la ley del servir, Miren. ¿no? Por ejemplo, Les aplican. ¿cómo en el SABAP han dicho, en procesos judiciales, que no es aplicable ese régimen porque están excluidos, mientras que en el salud o en MINSA sí? ¿Tiene Debe sentido? ser porque, sí, debe ser porque están sujetos a la ley universitaria ellos, ¿no? Pero Al régimen. aquí están registrados a la ley de profesionales de la salud. Y la ley de la ley de profesionales de la salud ha dicho que están excluidos. Es el mismo TC lo ha dicho. Así es, Están sí. excluidos. Pero Lo dijo increíblemente, en el año 2015. Habría que analizar. A ver, señor Alarico, perdóneme la interrupción ahora sí para que pueda opinar. Bien, mire, la ley de servicio civil o el régimen disciplinario, ¿no?, de la ley de servicio civil se Ujú. aplica a los trabajadores que están bajo el régimen de la 276, de la 728, cuando no son empresas del Estado, o sea, cuando no tienen la designación de empresas del Estado, ¿no? En el caso del MINSA y de salud, no se Ujú. aplica la 276, no se aplica el régimen de del servicio civil. Tienen su propio régimen. La ley magisterial, ellos tienen su propio Claro, régimen porque así inclusive tendría que ser. los plazos de actuación de las comisiones son completamente diferentes al plazo que tiene el régimen disciplinario de servir, ¿no? Entonces, si algún trabajador pues es denunciado y lo quieren sancionar bajo este régimen, pues tendría que buscar un abogado que conozca y simplemente agarrar y traer abajo el proceso, pues, ¿no? Eso es Ahora, el cierto. Tribunal de Servicio ah, Civil también lo ha mencionado, igual que el TC, que los profesionales de salud no se les rige por eso, ¿no? Ahora, con relación a lo otro, sí, podría darse el caso. Sería cuestión de, como usted dice, analizarlo bien, Caso por ¿no? caso. Claro, caso por caso, porque si el TC ha dicho de que en el caso de los profesionales de la salud no se les puede sancionar bajo el régimen del servicio civil, entonces estamos haciendo. Ahora, recuerde algo también, creo que todos deberían recordar algo, ¿no? La ley del servicio civil es buena, yo creo que sí, pero hay Sí. muchos que se han excluido mediante sentencias del Tribunal del Servicio Civil.
Y es por eso que, por ejemplo, un ejemplo nomás, a los del Poder Judicial no los alcanza el Tribunal de Servicio Civil, o sea, el régimen disciplinario. Tienen su propio régimen, son de la 728 y en su propia ley, en su propio reglamento, tienen las formas en que se les sanciona a ellos, ¿no? Muchas gracias. Ahí, por ejemplo, sí tendría mi duda. ¿Y por qué? Porque tomar en cuenta que la esencia de la ley de servicio civil, ya estamos hablando ahorita de la ley de servicio civil, la esencia es la meritocracia y el ascenso a la carrera. Y ojo, el ascenso a la carrera se garantiza con condiciones materiales para poder acceder a concursos públicos para mayores plazas y mayores remuneraciones. Si bien es verdad que se podría entender para el caso de especialistas, para el caso de relatores, para el caso de secretarios, quisiera saber o quisiera preguntar si el mismo tratamiento de la meritocracia se aplica para asistentes, se aplica para técnicos, se aplica para seguridad, porque hasta los de seguridad están dentro, en muchos casos, que se pretende implementar en base a la ley SAR. Esos tres, ¿están comprendidos? Hay una condición material para poder ascender a la carrera. Y otra pregunta más. Los CAS, que hay bastantes en el Poder Judicial, por ejemplo, ¿pueden ascender a la carrera? Hay una pregunta y también hay una respuesta. Por ejemplo, en el año 2010, el Tribunal Constitucional dijo que si bien es verdad que se necesita ejercitar o garantizar una carrera meritocrática, el 011, el 02-2010, la sentencia del tribunal, ¿qué dijo el tribunal? Hay que tomar en cuenta que el CAS no es una carrera meritocrática. El CAS no forma parte de un régimen meritocrático y por lo tanto no requiere ascenso administrativo. Entonces, si bien es verdad que se requiere implementar, ¿no?, una ley meritocrática de ascenso progresivo, de acuerdo, no estoy en contra de eso, pero ¿qué garantizamos para que acceda a meritocracia? A los serenos públicos hace unos días, a los que hacen serenazgo municipal, le pretenden también más adelante aplicar servir. La pregunta es, ¿cómo se les garantiza un ascenso meritocrático? ¿Cómo? ¿Cómo? Por eso que en muchos casos creo yo que sí es entendible algunos supuestos de exclusión del servicio, por ejemplo, obreros municipales, por supuesto, deben ser excluidos. Empresas del Estado deben ser excluidos. CAS deben ser excluidos, porque solamente el régimen servir es aplicable para aquellos casos en donde veamos, constatemos ascenso meritocrático, ¿o no? Por ejemplo, en el Poder Judicial, administrativos, servir, porque pueden ascender. Pero a nivel jurisdiccionales, asistentes jurisdiccionales, ¿cuánto ascienden? ¿Cuánto ascienden? Secretarios se ascienden. Relatores pueden ascender a magistrados, sí, pero esa es la única garantía para poder garantizar meritocracia. Técnicos, los que hacen transportes de expedientes de una sede a otra sede, lo de seguridad, ellos pueden ascender. Los notificadores pueden ascender antes de la notificación electrónica. Ellos pueden ascender. Hay que valorar eso también. O sea, está bien que el servicio meritocrático sea aplicable o se pretenda ejecutar en todas las entidades estatales, por supuesto, pero hay que ver cómo, ¿no? Creo que la octava sala ahí es clara en sostenerlo. Es decir, sí, sí, alguien que desea intervenir, creo que Sí, alguien, doctor. sí. Por ejemplo, en RENIEC, la gran masa de trabajadores son CAS. Entonces, si entra a tallar servir, pues no hay sentido lo que usted comenta, ¿no? No hay meritocracia, o sea, no hay ascenso. Sí, por ejemplo, ¿no? Hubo un caso más o menos con el tema, mira, yo voy a plantear el caso, voy a plantear el caso, y ustedes van a ser jueces, van a ser los jueces cada uno si mete una posición de quedar fundado o no fundado, ¿de acuerdo? Hablando del tema que ahorita me han propuesto, ¿está bien? Le voy a formular el caso, un caso real y objetivo concreto, ¿ok? Este señor demandante era un técnico, ojo a la palabrita, técnico. ¿Qué hacía este señor?
digitaba el panel, un panel, para que el entrevistador pueda señalar un mensaje en el canal del Congreso de la República. Y el canal del Congreso de la República pertenece ¿a qué? Al Congreso de la República. Él era digitador. Digitador. ¿Ya? Digitador, ¿no? Pasaba el panel. Ese era un trabajador temporal, tenía un contrato de servicio específico. Al final también fue SNP un momento, y lo sacan por no renovación de contrato. Dijeron, el señor pretendió, ¿saben qué? Yo deseo mi reposición. Yo deseo porque yo hago una actividad no meritocrática y estoy excluido de la ley de servir. Por lo tanto, solicito mi reposición y una relación laboral a plazo indeterminado. ¿Qué dijo la contraparte? Un momento, señor. Su contrato laboral era de servicio específico, por lo tanto es una causal para la aplicación del precedente Huatuco. Y hay que tomar en cuenta una cosa. Si bien es verdad que la ley Servir excluyó en un momento al Congreso de la República, con la sentencia del año 2015 la volvió a incluir. Por lo tanto, en este caso, como el señor no ha acreditado un concurso público, no ha acreditado una plaza presupuestada y no ha acreditado, ¿no?, un cese irregular conforme a la línea de servicio civil, la demanda es infundada. Ante eso, viene a resolver la instancia. La pregunta es, ¿se aplica o no se aplica Servir en este caso? ¿Se aplica o no se aplica el mandato de reposición en este caso? ¿Qué opinan, señores? ¿Alguna opinión? ¿Alguna reflexión al respecto? En este caso que estoy formulando. ¿Alguna opinión al respecto? O lo Disculpe, podemos aplicar también a los trabajadores de la salud. También lo podemos aplicar. Sí, dígame, por favor. a ver, no sé si puede repetir, doctor, disculpe, Ya, acá muy bien, hay una... voy a repetir el caso, ¿está bien? No, Voy sí, a sí. repetir. Este es un señor que hace labores de digitación, técnico. Su centro de labores es el canal del Congreso de la República, canal, digitador. Y él dice, yo estoy mediante contratos a plazo temporal de servicio específico. Yo, ¿por qué tengo que hacer la ley de servicio civil? Si yo hago labores ajenas al servicio civil. Yo hago digitación. No hay concurso público para ascender. ¿Saben qué? A mí me han sacado de mi centro de trabajo. Por lo tanto, yo tengo derecho al reconocimiento de una relación laboral a plazo indeterminado y a mi reposición. ¿Qué dice la entidad pública? ¿Qué dice el empleado? ¿Saben qué? Ese señor ha suscrito en forma válida contratos de servicio específico. Es válido porque su labor es temporal. Segundo, este señor no puede ser repuesto porque primeramente la ley de servicio civil exige concurso público y plaza presupuestada. Y el presidente Guadatuco también. Por lo tanto, como este señor no ha ingresado por concurso público y plaza presupuestada, no le corresponde la reposición. Y aún más, el Congreso está sujeto a la ley de servicio civil. Por lo tanto, este señor tiene que regir por la ley de servicio civil y la ley de servicio civil exige concurso público. ¿Qué resuelven ustedes? ¿Cuál es la solución a este caso? Un caso real, ¿ah? Un caso concreto, objetivo, que ya ha pasado en salas laborales. Este año, ya ha pasado. ¿Cuál sería su opinión al respecto, señores? Doctor, me parece Ujú, a mí, un comentario, ¿no? ujú. Me parece que sí habría que tal vez estar la Corte Suprema y también la ley 24041, doctor, ha estado, digamos, amparando a ese tipo de casos, ¿no? Y Ujú. establece como requisito el periodo de un año, ¿no? Cuando un trabajador ha estado contratado por más de un año ininterrumpidamente, ya estaría amparado por razón del tiempo. Otro requisito es que cumpla labores de naturaleza permanente.
¿no? Y en este caso, la labor de digitación, doctor, de hecho que es una labor permanente, inherente, ¿no? A la razón de ser de la entidad, ¿no? Que lo hayan tercerizado, que lo hayan localizado, es verdad, ¿no? Pero yo creo que sí, doctor, podrían pararse con esa ley, ¿no? La ¿Y qué hacemos 24040. con el requerimiento de concurso público y paso presupuestada que exige la ley Servir? Porque Ya, hasta ahora es verdad que el Congreso forma parte del régimen de servicio civil. ¿Eso es cierto? ya. Sin embargo, doctor, sin embargo, la ley 24041 no establece en ningún artículo que para acogerse a esa ley uno haya tenido que concursar. Ese requisito adicional se ha estado dando ya, ¿no? Con el decreto de urgencia, creo, 016, ¿Y qué hacemos con el presente 014. Huatuco? ¿Qué hacemos con presente vinculante del Tribunal Constitucional Huatuco, que es de aplicación Ya, ahí obligatoria? habría ya una duda, me parece, doctor, ¿no? ¿Qué haríamos ahí con el presente Huatuco? Que justamente da razón al debate que hemos tenido en el caso de los profesores, del caso de los médicos, ¿no? Guarda relación. ¿Qué régimen es aplicable? ¿Qué haríamos en ese caso? ¿Alguna otra opinión? Ahorita voy a dar mi opinión personal, pero ¿alguna otra opinión que quisieran exponer, por favor? ¿Que quisieran brindar ahora? A, ¿Algunas? a ver, ¿Alguna? Sí, Héctor, a ver. usted cuando Sí, habla por del favor. digitador, habla de un servicio específico. El contrato Eh, está por servicio específico. Ujú. claro, sí, claro, el contrato. Habla del Congreso. Hay entidades, por ejemplo, hablando de instituciones públicas como institutos, que hay un digitador, pero no está dentro de la ley de servicio. Sí, como usted mismo lo plantea, que para estar en la ley hay que postular y, y- y tener otros cargos, Exacto, ¿no? exacto. Claro, por ejemplo, en este caso, yo he visto un caso también que este trabajador que hace servicio específico de digitador son repuestos por el Poder Judicial a veces. Exacto, son Así repuestos, es. pero ¿por qué son Sí, repuestos? A eso quería llegar. claro, entonces yo creía que en este caso, siendo como jueces infundada, pues, porque ¿Infundada? ¿cuál es el caso? ¿Cómo sería? Pues usted está poniendo un ejemplo para resolver, ¿no? Ese es el caso. Claro. Entonces, Claro. resolver. Entonces, ¿qué otro cargo podría a A ver, si seguir no, el voy a reformular el digitador? caso, voy a explicarlo más pausado para Claro. que me puedan entender el Ahí es caso y puedan. reposición nada más. Exactamente, voy a entender. Mire, Sí. la entidad pública es el Congreso de la República, esto ya está claro, ¿verdad? Es el Congreso. Congreso actualmente es de público conocimiento que los trabajadores forman parte del régimen de servicio civil, ¿verdad? No hay duda, porque la anterior ley que los excluyó en el año 2015 fue declarado inconstitucional, ¿ok? ¿Ok? Eh, ese trabajador, como ya se ha dicho, es digitador. Es digitador porque solamente transmite la información en el panel, no hay otra cosa. No asciende, no ha ascendido en la carrera porque no ha tenido posibilidad de formar parte de un concurso público. No hay, no existe. No asciende. Otro tiene contratación temporal, aunque hace su labor del caso, tenía más de 12 años trabajando. 12 años trabajando. Luego, lo sacaron por no renovación de contrato y pide su reposición por desnaturización de contrato. ¿Qué dice la entidad? Yo no puedo reponerlo por dos motivos. El primero, que la ley de servicio civil exige concurso público y plaza presupuestada. Otro, que el contrato estaba bien dado, bien contratado. Y le meto uno tercero, que el presidente Huatuco evita las reposiciones sin estar concurso público y plaza presupuestada. Y aquí no se acreditó concurso público y plaza presupuestada. ¿Cuál es la solución al caso? Creo que mejor vamos a formular casos para entender el tema. Creo que es mejor para No, poder conversar. sí le entiendo, Ajá, doctor, sí le ujú, entiendo. Y yo, por ya. ejemplo, el caso del Congreso, yo quiero ponerlo aquí un caso que se dio en provincia, ¿no? Un trabajador de digitación de un instituto, Instituto privado, privado, un privado. instituto público, ¿ah?
Instituto público ya, ¿ok? Claro, claro, en público. Y este señor, va al Poder Judicial porque no lo contratan y él había trabajado bastante tiempo. ¿Cuánto Y lo tiempo? reponen en el trabajo varios años. ¿Ya? Y él va al Poder Judicial para pedir su reposición y le dan, y él regresa, Ujú. digitador. Pero la sentencia dice que no, que regrese a su mismo puesto y la misma el monto. Entonces, ¿qué le dice el director del instituto? Primero, no es una plaza presupuestada, no está dentro del rol, le dice. ¿Y cómo te voy a pagar yo más de tu sueldo si tu sueldo mínimo es 800 soles? Y él hasta ahorita gana 800 soles siendo ¿Pero cuánto digitador. ganaba antes de ser sacado? Igualito. Ya. Ganaba Entonces, igual. ¿Y la igual. plaza? ¿Y qué cargo ostentaba? ¿Estaba dentro del MOF, no? No, digitador siempre ha sido él. Así regresa a su mismo trabajo, a su Ya, mismo. Entonces, él está con una reposición del Poder Judicial ganando el sueldo que ganaba, 800. ya. Él Ujú. se siente un poco en su trabajo, pues, rutinario, no tiene otras perspectivas y quiere mirar otros horizontes de mejor laborales, ¿no? Y él está ahí, ¿no? Recibiendo ese sueldo. ¿Por qué? Porque no está presupuestada, no está sometido a un concurso público, no está dentro del régimen servir, y el señor pues no ha concursado. Y es más, ese oficina ni aparece en la organización, en el ROC. Pero hay una situación ahí. Es la parte Entonces, demandante desea una mayor remuneración. claro, pues, la sentencia le dice regresa a su puesto. Pero hay que tener una cosa. A ver, un momentito, por favor, quiero entender. O sea, la misma remuneración que ganaba el señor Claro, demandante es la misma que está percibiendo sí, hasta ahorita, en la sí, sentencia. sí. En la sentencia. No, Entonces, no es plaza presupuestada. pero el tema está, Está trabajando porque está repuesto por el Poder Judicial, nada más. pero el tema Lo está, ganó, pero lo tú, ganó, lo ganó, lo ujú, ganó, lo ganó en diferentes instancias. entiendo, pero yo personalmente creo que el problema no está en la reposición, sino por ejemplo, ¿existen otros trabajadores que ganen mayor que él y tengan la misma función? No, es el único, porque él da Él es el servicio de único. digitación a todo el instituto. ¿Y no existe algún reglamento, norma interna que garantice una nivelación? ¿No existe? No. Por eso es que él se siente atado porque su Ujú. jefe, el director, no le puede aumentar el sueldo. No, pero Él tiene que ahí estar, ya no. él tiene que pelear, Claro, por ejemplo, pedir al gobierno regional del instituto una plaza presupuestada, ajá, el mejor. problema ahí ya no es la reposición. Ahí creo personalmente que el problema ya no es la reposición. Ya, no, la reposición ya lo ganó ya, pues, pero él quiere Claro. mejores derechos, Ajá. por ejemplo, mejor sueldo, mejores gratificación, Ujú. todo esto, ¿no? Pero no puede, está atado el director. Le dice, No, anda, consulta al gobierno regional de educación de la región y ahí te van a resolver el problema porque yo no puedo hacer nada. lo que ahí podría ser, ahí lo que podría hacerse personalmente, eso es una opinión mía, es pretender accionar una nivelación de remuneraciones, pero no a la entidad empleadora, sino al máximo superior. Por ejemplo, en este caso podría ser el órgano regional y que por acción judicial se puede determinar un tipo de determinación, por ejemplo, ahí ya en base a la homologación de otros institutos públicos. Ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional, porque hasta se puede homologar o nivelar con otros regímenes, si hacen la misma actividad. Creo que por ahí habría una Para solución. poderlo adecuar, ¿no? Para poderlo Exacto, adecuar, ¿no? Y sea exacto. un trabajador digno, con su trabajo bien Claro, remunerado, porque tiene si familia. si uno analiza conforme a la reposición solamente, infundada, porque van a decir, el efecto ya se ha cumplido y solamente, ¿cuánto ganaba el señor a un inicio? 850. ¿Cuánto gana? 850. Cumplió el mandato de reposición porque se está adecuando el efecto restitutorio conforme al periodo anterior antes de la vulneración, ¿o no? Es lo mismo, gana lo mismo o sea, gana lo mismo a lo que percibía anteriormente, ¿sí o no? Sí, Gana lo así es, mismo. así es. Sí. El efecto creo que es sujeto a la nivelación o homologación, que conforme a Doctor, otras entidades. Abogado doctor, ahí. ¿Sí? ¿Cuál es la sentencia, me dice, para
revisarla la Es sentencia. sentencia del Tribunal Constitucional cuando se analiza la homologación y nivelación de los trabajadores 276 con los del régimen 728 y CAS también, del tribunal. Claro. Está en internet. Claro, él tiene contrato permanente por reposición. Él no es de servicio civil, no es CAS, es Pero repuesto. en esa sentencia se analizan regímenes laborales. O sea, no es de un 728 con un 728, no, es así. Podría por ahí pues, evaluar esa situación, ¿no? Para entender lo que es una salida para poder garantizar ese derecho. Pero ya, en el caso concreto, por favor, en este caso que ya un poquito nos hemos salido del tema, un poquito, pero en el caso que yo les proponía, ¿no? ¿Alguna intervención adicional? A ver, en este caso que yo les propongo del digitador, ojo, estamos en una institución pública, no se le quiere reponer prácticamente, porque indican que no forma parte del concurso público ni plaza presupuestada, ni tampoco está dentro de la carrera misma. El señor quiere su reposición y una desnaturalización del contrato por servicio efectivo. ¿Ustedes darían la reposición o no darían la reposición? Ah, sí. Sí, Doctor, de, por favor. doctor, ¿de ahí le puedo consultar algo? Sí, primero la respuesta y luego la consulta. Yo creo que sí, doctor, sí se le podría, creo, Sí se podría. ¿En base a qué? ¿Cuáles serían los fundamentos? Porque saben que en la sentencia hay fundamentos y hay resolución. Sí, básicamente, pues, el tema este, ¿no? De la ley 24. Ya, 041. Es un argumento, ya. ¿Cómo cuestionas el presente Guatuco? ¿Cómo lo inaplicas? Porque se pueden aplicar, pero ¿cómo? ¿Cómo se cuestiona la ley servir? Ya, la 24.041 ya está, ya, de acuerdo. Pero los otros dos argumentos, las dos barreras jurisdiccionales, ¿cómo se los cuestiona? Ahí vendría el problema. Ahí viene el problema. Entiendo. Sí, ¿hay alguna otra intervención? ¿Alguna solución al respecto? No, no, profesor, yo tenía una consulta más bien de un caso particular mío, es relación a derecho laboral. ¿De ahí le puedo hacer la consulta? ¿Le puedo hacer ahorita? Por supuesto, no hay ningún problema. Por supuesto. Ahorita, Pero, ahorita le puedo hacer la consulta. pero ahí el caso, por favor. ¿Cuál sería la respuesta a ese caso? ¿No? ¿Cuál sería? ¿Fundada o infundada? Ya hay un argumento, la 24.041, ya. ¿Pero qué más? Porque con la 24.041 no se da la reposición actualmente. No es suficiente. ¿Cuál sería la otra solución? ¿Cuál sería el argumento central para no aplicar el precedente Guatuco y para no aplicar servir? Lo que ya hemos conversado hace media hora. Ese es el argumento. ¿Qué hemos conversado, por ejemplo? ¿Por qué no se aplica la ley servir a los trabajadores de la salud o no se les tendría por qué aplicar? ¿O por qué, por ejemplo, no se les aplica la ley servir a los obreros? ¿Por qué no se les aplica la ley servir a los CAS? No, o no se les tendría. ¿O por qué no se les aplica a los profesores de la ley de reforma magisterial? No por la ley especial. Hay otro elemento que une a los tres. ¿Cuál sería? Creo que ahí alguien desea intervenir. Pero ¿tiene su micro apagado? ¿Alguien desea intervenir? La respuesta es porque no hacen carrera administrativa. Esa es la respuesta. Si vemos que no puede ascender, no está sometido a concursos, no forma parte de una línea de carrera, si vemos el ROF, el MOF, no hay nada. Si vemos que hace actividad permanente, su contrato está desnaturalizado, pero no hace actividad meritocrática. ¿Se les aplica servir? No, pues, porque el régimen servir es estrictamente meritocrático. Otro, si es que no hacen actividad meritocrática, ¿se aplica a Huatuco? Tampoco, porque Huatuco dije, no se les aplica a aquellos
que forman parte de la carrera administrativa. El expediente 631-2013. Expediente 631-2013 PATC. Y si es así, creo que la respuesta es inmediata, ¿no? Si es técnico, digitador, no asciende, se queda ahí en su puesto, ¿se aplica a servir? No. ¿Se aplica a Huatuco? No. ¿Se aplica el empleo marco del empleo público? ¿Para la ley marco del empleo público? Tampoco. Por lo tanto, reposición fundada. Pero pasaría lo mismo con un asesor, pasaría lo mismo con un consultor especializado, cambió el tema. Porque si ese asesor forma parte de un ROF, forma parte de un MOF, ¿meritocracia o no? ¿Ascenso meritocrático o no? En unos huecos de esos se Doctor, cae. entonces, pero ¿cuál sería la mejora está laboral para ese corriendo, ¿no? trabajador? Usted dice la homologación. Uno la por uno, por sentencia. favor, uno por uno. ¿Sí? Como usted dijo muy bien, ese trabajador que no asciende, no es parte de la carrera pública, es digitador, Uh-huh. tendría que ir a otro, pedir la homologación, como usted lo estaba planteando, de la sentencia. Ese cuando ya desea una mayor remuneración. Estamos hablando ahorita de la reposición como tal, nada más. Ya, bueno, la reposición va, pues, ¿no? Posición Va. va. Ahora, si conoce, si, por ejemplo, no tiene una carrera, no tiene una fuente de ingresos uniforme para existir una mayor remuneración, pues tendría que irse al proceso de homologación. ¿Los trabajadores públicos tienen CTS? Había una norma para incluirlos, ¿no? Como CTS. Existía la propuesta, pero no hay, pues, no existe CTS en el sector público. Salvo los trabajadores que estén sujetos al 728, que es otra cosa. No, ya existe, doctor. ¿Ya existe norma? Sí, sí, sí. Es el decreto supremo 420 del 2019, ¿no? Ya Y está se les vigente porque da, tenía entendido que había problemas de observación. no, O ya lo están aplicando. ya lo están aplicando, doctor. Ah, Ahora perfecto. ya No dije nada. existe un rubro que se llama MUC, Monto Único Consolidado, ¿no? Por niveles, por grupos ocupacionales, ¿no? Por Ok, ejemplo, ok. a un profesional creo le dan 700 soles y así va bajando. Entonces, Entiendo. Por ejemplo, ahí quisiera hacer una pregunta, una duda que yo tengo. Quisiera, por su experiencia que ustedes, bueno, más que todo en el sector público. sí. Un trabajador obrero que recibe gratificación, ¿tiene derecho a percibir aguinaldo? No, ya no puede. Sería Pero excluyente, ¿no? hay dudas o no, porque hay el decreto de urgencia del año 87, del año 94, decían, ¿no? Hace poco decían que el derecho a aguinaldo tiene el derecho el personal administrativo, el personal profesional, los obreros municipales, así decían, y que era aguinaldo. Pero a la par, estos trabajadores también percibían aguinaldo. Entonces, ¿cuál sería el impedimento para poder decir que tendrían derecho tanto las gratificaciones como los aguinaldos? ¿Cuál Es sería que el argumento? los decretos que regulan, doctor, el otorgamiento de estos aguinaldos ya establecen, ¿no? Los requisitos, ¿no? Y inclusive cuando, por ejemplo, hay trabajadores que laboran en dos entidades, Ujú. ya ahí te pone, ¿no? Donde te limita, ¿no? Que no podrías percibir en las dos entidades, solo en una. Y, por ejemplo, también el tiempo mínimo, ¿no? El tiempo mínimo para percibir, ¿no? Por ejemplo, en el sector público los aguinaldos es de 300 soles, ¿no? Ok, Y claro. si tú no has trabajado los 3 meses anteriores al otorgamiento del decreto, entonces te dan ambas partes solamente, ¿no? Por eso, está bien, pero ¿cómo se soluciona el problema? Porque muchos trabajadores piden a nivel jurisdiccional, ¿no? Que se les abone tanto la remuneración de la gratificación como el aguinaldo, porque ambos beneficios forman parte de los derechos que percibe, por ejemplo, el obrero municipal. Encontré una salida, encontré una salida en el cual justamente
se puede dividir esta supuesta asignación doble, ¿no? ¿Cuál es? Que existen casos en el cual se puede ver, apreciar obreros municipales que, que tienen la condición de trabajadores 276, y existen casos de obreros municipales que tienen la condición de trabajadores 276, mientras que existen casos en el cual se han presentado trabajadores que están sujetos al régimen laboral de la actividad privada. Por lo tanto, la diferenciación solamente se determinaría si es que los trabajadores 728 perciben su gratificación, mientras que las 276 son aquellos que en base a ello estarían sujetos solamente al pago de un aguinaldo, tal como sucede, por ejemplo, con los CAS, ¿no? Creo yo que esa es una salida adecuada, porque si permitimos, ¿no? La unificación de la gratificación con el aguinaldo, estaremos permitiendo que un servidor público, que el obrero servidor público, ¿no? Al final y al cabo, pueda tener una doble remuneración en tal mes. Uno por gratis y otro por aguinaldo. ¿No? Esa sería, ¿no? La situación concreta. A ver, vamos a seguir. Acá hay muchas más preguntas. A ver. Una situación, yo soy servidor judicial, así que no puedo atender casos concretos aquí, no puedo. Soy impedido. No por el cargo que ostento no puedo hacer consultas muy puntuales. Perdón. A ver, acá vamos a seguir viendo otras preguntas. A ver. A ver, dice, buenas tardes. Hoy termina mi contrato, el lunes ingreso a laborar, pasa una semana, se convierte en contrato indeterminado o me pueden condicionar a firmar nuevamente un contrato a plazo determinado. La práctica es que, como todos sabemos, eso se aplica más en el régimen privado. La conducta o la práctica regular es que en estos casos, si es que ya están por finalizar el contrato y pasa una semana sin firmar el contrato, es una causal de desnaturalización del contrato de trabajo. Pero esta desnaturalización el empleador no lo va a aceptar. Siempre va a decir, renueve el contrato para que así tenga la posibilidad de no renovar o seguir renovando el contrato en otros casos, ¿no? Lo que se sugiere en estos casos es que cuando se advierta, ¿no? La falta de firma de contrato en un periodo, pues simplemente es que el trabajador pueda demandar al Poder Judicial la falta de labores, no, bueno, mejor dicho, la labores efectiva sin estar sujeto a un contrato de trabajo, y esto que genera nuevamente la declaración judicial de un contrato a plazo indeterminado. Y esto pasa usualmente a nivel judicial, porque en la práctica, nuevamente insisto, el objeto es que simplemente se renueve el contrato y no haya mayor problema al respecto, ¿no? Esa es la situación que pasa en estos casos. No sé si habría algún comentario, alguna otra intervención, por favor, para poder continuar. Doctor, buenas noches. Sí. Buenas tardes. Perdón, Buenas doctor. Doctor, yo he leído unas sentencias en donde primeramente una trabajadora con discapacidad que ha ostentado en una entidad pública como de una municipalidad, la despiden de su trabajo, que ella ha ostentado el puesto de encargada de OMAPEC, y supuestamente llega un proceso donde le declaran improcedente, por lo que ella se va por la vía ordinaria laboral. Entonces, en primera instancia le declaran infundada, en segunda instancia apelan, sube a segunda instancia, confirman la sentencia, pero le dejan a salvo ahí donde se resuelve de que es improcedente. Entonces la pregunta es, y le dejan en un considerando, ya donde indican de que ella puede hacer prevalecer su derecho en la vía contenciosa administrativa. Ahora, la pregunta es, si ella inició un proceso laboral, supuestamente, y le declararon improcedente, ¿no? Porque supuestamente las labores que ella ha realizado no son de un obrero municipal, sino más de un trabajador administrativo. ¿Qué cargo tenía? Encargada de EMAPEC, doctor. ¿Y qué es el encargado de EMAPEP? ¿Qué es el EMAPEP?
encargado de OMAPEC era, a lo que yo he leído, doctor, era, ella tenía que salir a campo a realizar la Labores. labor de registrar a las personas con discapacidad, buscar en Nada todos más. los sitios también, doctor, entregar los carnets, ¿no? Registrarlos a través de, o sea, hacía labores tanto administrativas como también de campo, ¿no? Pero Ujú, la pregunta es, doctor, si es que o donde le confirman la sentencia, le dejan a salvo el derecho conforme a ley, si ujú. supuestamente ella quiere hacer prevalecer su derecho de reposición por la vía contenciosa administrativa, ¿es factible eso, doctor? Porque Claro, supuestamente la demanda, reposición puede darse en proceso ordinario laboral como proceso contencioso administrativo. Puede darse en doctor, ambos. pero si supuestamente para tú denunciar en un proceso contencioso administrativo son 3 meses el plazo máximo, ¿no? Y en ordinario laboral son 30 días hábiles. Entonces, Ujú. justamente para iniciar una demanda, tendría que anexarse, ¿no? La sentencia donde se confirma, donde se le indica en un considerando de que se le deja a salvo el derecho de hacer prevalecer su derecho Pero, conforme a la vía administrativa. pero en la sentencia dice eso, ¿no? Sí dice eso, doctor, pero la pregunta es, doctor, pues si es que para poder prevalecer su derecho son 3 meses. Ahora, en ese mismo, doctor, que es bien, doctor, bien intrascendente esta sentencia que, curiosidad, doctor, he tenido la amabilidad de leerla toda. Ujú. Entonces, la señora la sacan de ese puesto de trabajo de encargada de OMAPEC y la cambian y la ponen a Guardia Ciudadana. Entonces, trabajó 2 meses y medio, pero por la pandemia, doctor, por la pandemia, como encontrarse en el grupo de vulnerables, personas de riesgo, por Ujú. la pandemia la sacaron. Entonces, yo he visto en la sentencia de primera instancia que el juzgador se basa de que por no cumplir los 3 meses, ya como un obrero municipal, ¿no? Entonces el periodo de prueba de 3 meses no amerita la reposición. Sí. Pero si bien es ¿Están cierto, aplicando doctor, periodo de prueba? sí, doctor, están aplicando, doctor, pero yo he leído la casación 52-2020, doctor, Lima, donde el periodo de prueba tiene por finalidad, ¿no? Ostentar Es al que, inicio, no es ahora. claro, doctor, pero por eso, doctor, ni en la apelación han hecho valer. Ah, Entonces, no, esos entonces, errores judiciales. peor aún, doctor, de que yo soy estudiante, doctor, yo soy Ujú. estudiante de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Ajá. Entonces, a mí me indigna mucho, doctor, porque supuestamente el periodo de prueba es al inicio, como bien usted lo recarga, Ya y no está. se puede aplicar, doctor, porque a la persona, yo considero, doctor, no sé si estaré mal, por eso que le estoy haciendo ese Ujú, comentario, para que usted me corrija, porque necesito ujú. aprender más. El periodo de prueba no consta de que el empleador durante los 3 meses, dentro de los 3 meses, no puede ostentar si esa persona cumple con ese perfil adecuado para poder ostentar ese Evaluar su trabajo. capacidad física, intelectual en ese interín, Sí, por doctor, supuesto. pero no se le despidió a la señora por no haber superado el periodo de prueba, ni dentro, ni durante, ni después del periodo de prueba, sino se le han interrumpido sus labores por fuerza mayor, Claro, ¿no? o sea, supuestamente en la aplicación del presunto periodo de prueba, inicia la cuarentena. Indica, doctor, de que como no cumplió, porque ahí en la apelación yo he visto que la defensa no le hizo la apelación a base a 3 puntos, ¿no? Porque Ujú. si bien también el jugador en el primer considerando que declara infundada la demanda, se basa de que sus labores no han sido netamente de un obrero municipal, ¿no? Más de un trabajador Pero administrativo. ahí, por ejemplo, mire, si vamos a hacer una reflexión retroactiva, o sea, una reflexión interactiva, mejor dicho. ¿Cuál es el criterio para que uno sea catalogado como trabajador sujeto a una carrera administrativa y sujeto, por ejemplo, a condiciones o a actividades fuera de la carrera administrativa? ¿Cuál es el elemento que se diferencia? Doctor, el elemento que se diferenció ahí No, si no recuerdo bien, no hablo del proceso, hablo en general. Primero vamos por los conceptos, luego aterrizamos en ese caso. ¿Cuál es la diferencia que se tiene para poder identificar a un servidor que forma parte de la allá, carrera administrativa y ahí, los que no doctor, forman parte?
Doctor, los de trabajadores obreros son que la naturaleza de sus labores son de manera manual y los de un trabajador administrativo son de manera intelectual. Ok, te hago la siguiente pregunta. Esa es la diferencia clásica. Esa es la diferencia de hace varios años, esos 40 años, tengo entendido. ¿Qué otra? A ver, ¿qué pasa en los casos de un chofer, que tiene más que todo a, a conocer su herramienta de trabajo, que es la máquina, que es el automóvil? Y también si tienes a otro trabajador que solamente hace actividades de notificación, que solamente registra, que solamente describe y entrega un documento. Ahí podríamos decir que son labores intelectuales propiamente dichas o administrativas o manuales propiamente dichas. Doctor, podríamos decir que son manuales porque hace usted un momento habló sobre el presidente Huatoco y en varios pronunciamientos que ha hecho el Tribunal Constitucional considera también en ese caso considera, ¿no?, que la persona que hace sus labores a pie se les considera como un obrero municipal, ¿no? Por lo que ellos también hacen un desgaste físico, ¿no? Por Y yo ejemplo, considero también dice, el tribunal también dice que también se considera siempre y cuando ascienden en la carrera, ¿o no? también, doctor. Entonces, ahora el caso concreto, al caso que me estás formulando. En el caso, era un señor que era coordinador y en el cual solamente registraba a las personas con discapacidad, ¿ok? Así es, doctor. Así es. Registraba e indicaba una planilla de personal con discapacidad. ¿Hacía otras actividades? No, doctor. Esas eran sus únicas Solamente hacía eso. actividades. Así es, Ya. doctor. Ese caso, ¿es igual al del notificador o no? ¿O no es igual? Sí, doctor. Son iguales. Ujú. En ese caso, en ese proceso, se pudo identificar si esa señora podía acceder a otros puestos de trabajo por concursos públicos o quisiera la posibilidad de que pueda ascender por la verificación del MOF o el ROF. Eh, doctor, yo creo que no, Ujú. por lo que no ingresó por un concurso público. Bueno, pero el concurso público es aplicable para quiénes? Para los administrativos, los Los trabajadores administrativos. administrativos. Ujú. Ahora, si yo veo que solamente hace esas labores, ¿yo lo consideré administrativo o obrera? O obrero. Obrero, doctor, Sería obrero. porque supuestamente si supuestamente voy a considerar a un trabajador administrativo, sus labores tienen que ser netamente administrativas, Y que pueda ¿no? ascender. Ascender, ¿no, doctor? Claro. Y que Y si haya es ingresado así, por un concurso público también, además, ¿verdad, doctor? si es así, ¿tiene sentido derivar el proceso contencioso? Doctor, ¿Para qué? ¿O no? ¿Es necesario derivar el proceso contencioso? no, doctor, no. Para nada, pues. Sino que, doctor, donde confirman la sentencia en segunda Ujú. instancia, le dejan a salvo ese derecho, ¿no? Entonces, ya más yo ya no he leído, doctor, Pero ahí, la por sentencia. ejemplo, podría presentarse un amparo por revisión judicial. Ahí se puede presentar un amparo, doctor. Pues claro, porque la motivación es indicar que en esos casos habría un tipo de actividad propiamente administrativa, ¿o no? Así es, Y eso no doctor. es así, pues. Y ahí, si uno analiza el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, ¿o no? Así es, doctor, sí, tiene razón. Ese es el tema. Entonces, si es así, te estaría diciendo que ahí, a pesar que sea que no haya podido acceder a una carrera administrativa, estarían dentro, ¿no? Doctor, y si supuestamente estaríamos nosotros como abogados frente a un caso similar así, ¿no? De que de Ujú, repente yo lleve un caso así y que me dejen a salvo el derecho para que yo lo haga prevalecer supuestamente en la vía administrativa, ya que vengo de infundada en primera instancia, ya ujú, que se me confirma la sentencia, ¿no? ujú. Y en casación yo creo que igual la van a confirmar, ¿no? O Claro, puedo ahí intentar. tendrías que agotar la vía, lamentablemente el proceso judicial que tienes que agotar las vías judiciales previas para poder acceder a un proceso de amparo.
salvo que sea irremediable, cosa que no, formalmente aquí no se aprecia, ¿no? Porque tendrías los recursos. Dirían Doctor, algunos pero, casación, dirían doctor, algunos. Ujú. se podría, yo como abogado defensor, si me dejan a salvo ese derecho, podría interponer mi demanda contenciosa administrativa, pero la pregunta es, ¿anexaría yo la sentencia donde me indican que supuestamente me dejan a salvo ese derecho? Tendrías que anexarlo, claro, Lo claro. tenía que... Y si en caso no lo anexo, doctor, deviene imprecedente. No, tampoco, simplemente señalas que hubo un proceso judicial anterior, para decir que hay un plazo, o sea, porque, ¿por qué presenta luego de los 3 meses? Hay que tomar en cuenta, señor magistrado, que aquí hubo un proceso anterior, y los procesos judiciales interrumpen los plazos. Doctor, y si supuestamente el abogado no interpone no anexa la sentencia, ¿no? Donde le dejan a salvo el derecho y devienen improcedentes, ¿ya tendría que apelar Tendrían que apelar, pues, ¿no? y Porque son el ajuntando, procedente. ajuntando Ajuntando, por supuesto, claro, la sentencia donde te dejan a salvo el derecho, así ¿no, doctor? es. Doctor, y si en caso le admiten, ¿sería factible también poner como medio probatorio extemporáneo la sentencia o ya no, ya? Si la Prueba de admiten. oficio, prueba de Ajá, oficio. ajá. Prueba de oficio sería en ese caso. Prueba de oficio, doctor. Ujú. Personalmente considero eso. Ya, doctor. Bien, gracias. ¿Cuál es, doctor, que nos indique la casación? Dijo 52-2020, Lima, que lo repita, si es esa. 2020. 52, casación 52-2020, Lima. El joven, por favor, ¿me puede indicar el número de la casación? Dos- 52-20-2014, Lima. 52-20-2014 Lima. A ver, aquí. Ok, doctor, muchas gracias De nada, por de nada. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Bueno, ¿alguna última pregunta, por favor? Para poder ya finalizar, porque estamos 6 de la tarde. Algunas últimas preguntas, por favor, o reflexiones, por favor? Bueno, bueno, en ese sentido, por el tiempo tomado, este, no sé si hubiera una última exposición, por favor. ¿Alguna última intervención para poder finalizar, por favor? Doctor, Ujú. el mismo compañero, doctor, Sí, por favor. doctor, otra pregunta al caso concreto. Doctor, supuestamente si en una municipalidad me contratan bajo un contrato verbal porque yo ingreso a laborar y nunca suscribí un tipo de contrato y supuestamente es un contrato de locación 728. de servicios. Sí, doctor. 728. Ya, ya, doctor, y supuestamente los contratos que son de locación de servicio, ¿no? El 90% casi ya de los contratos a nivel nacional son desnaturalizados. Doctor, supuestamente para que un trabajador obrero municipal puede ser factible, ¿qué es la vía correspondiente para que pueda ser factible, para que no pueda obtener ese privilegio, esa protección contra un despido arbitrario? O sea, supuestamente le puedo hacer un contrato de trabajo, pero no superando los 3 meses, o de igual forma ese contrato se va a desnaturalizar por las labores que él hace. ¿Qué es locación ¿Cómo de lo, servicios? ¿Te refieres a locación? sí, doctor, alocación de servicios? O sea, Pero si ¿cómo, locación de servicios. Ese cómo yo contrato puedo de probar? locación de servicios es de naturaleza civil formalmente. Doctor, pero, o sea, si supuestamente yo quiero contratar a un trabajador que no se quede permanente trabajando en una municipalidad, ¿cómo, qué tipo de contrato yo le puedo suscribir a Tienes ese trabajador? contrato por servicio específico, o contrato ocasional, contrato por necesidad de mercado, dependiendo de cuál sea la función, CAS también.
Doctor, pero así sea un trabajador obrero municipal que se dedique, ¿no? Por ejemplo, a limpieza Así es pública, obrero, tienes que estar sujeto a los contratos 728 para su suplencia, bueno, servicio específico, emergencia. pero no cumpliendo los 3 meses, doctor, porque supuestamente si cumple los 3 meses ya tiene el Si lo derecho, ¿no? quieres hacer inmediatamente, sin causa justificada, periodo de prueba, ¿no? Para evaluar sus capacidades. Ah, ya, doctor. Ok, doctor, muchas gracias. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos los presentes por haber hecho esta sesión muy dinámica. Con eso creo que ya estos contratos es demás, porque ya se ha explicado también en cada caso en concreto, ¿no? Agradezco la oportunidad que se me ha brindado y muchas gracias, ¿no? A la institución por haber permitido poder intercambiar opiniones con ustedes. Sí, doctor, felicitarle y agradecerle por su excelente presentación por parte del Muchas Centro de gracias. Formación y Capacitación. Gracias, doctor, Muchas gracias. igualmente. Felicitaciones por su brillante exposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, doctor. doctor. Gracias.